Él es Luis Guillermo Pérez, defensor de derechos humanos y exmagistrado del CNE, quien lidera la medida provisional para evitar que Abelardo de la Espriella sea posesionado como presidente el próximo 7 de agosto, y para lograrlo presentará una acción de nulidad electoral que podrá contar con el apoyo a través de las firmas de los colombianos interesados en respaldar esta medida, y lo podrán hacer accediendo a un formulario en el cual se deben registrar sus datos personales y sobre todo subir un archivo con la firma manuscrita, con nombre completo, número de cédula y fecha de la firma. Pero escuchemos a Luis Guillermo Pérez explicando los elementos de dicha acción de nulidad. Bueno, el próximo martes voy a presentar la acción de nulidad electoral frente a la declaratoria del Consejo Nacional Electoral de que habría ganado la elección el señor Abelardo de la Espriella. Y por lo tanto, les pido a ustedes, a los cientos de miles de ciudadanos, ojalá millones, que quieran respaldar esta solicitud ante el Consejo de Estado, que firmen aquí abajo, en este documento. Agreguen allí sus firmas auténticas, por favor, con su número de cédula, que se puedan verificar. Seguramente que van a tratar de dañar nuestras cédulas con números falsos, con firmas falsas, pero pues habrá que hacer una depuración de eso para evitar justamente ir a incurrir en lo mismo que incurrió Abelardo de la Espriella cuando presentó 3 millones de firmas fraudulentas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para inscribir su grupo significativo de ciudadanos. ¿Qué estamos formulando por ahora? Porque luego la demanda será complementada. Por ahora son 3 cargos. El primer cargo, violencia psicológica sobre los electores. ¿Y en qué ha consistido esta violencia psicológica? Empezó desde julio del 2025, cuando hizo apología del genocidio, instigación a delinquir, amenazas, cuando empezó a decir de manera contundente que iba a destripar a la izquierda, que iba a extirpar como un cáncer a las fuerzas progresistas de Colombia. Entonces, el 31 de julio del 2025, presenté una denuncia penal en su contra ante la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, también con el objetivo de disuadir ese tipo de discurso violento que genera miedo, que genera pánico, que genera odios y que puede sembrar incluso una guerra civil si se inicia un proceso de exterminio como el señor de la Espriella anunció. Esa violencia psicológica sobre los electores afecta, por supuesto, su elección. Genera una nulidad que tiene un carácter constitucional y convencional. Uno no puede hacer campaña política justamente incurriendo en tipos penales de amenazas, tipos penales de hostigamiento, tipos penales de instigación a delinquir, tipo penal de apología del genocidio. Así no se puede hacer una campaña política. O sea, la libertad de expresión en una campaña política tiene un límite, y el límite es el respeto a los derechos fundamentales de la población colombiana y en particular los derechos fundamentales del que él llama sus enemigos. Y por otra parte, justamente para acentuar ese miedo, siempre habló de que él era el tigre y que el tigre no tenía ciudadanos y ciudadanas que lo seguían, no, una manada. Y cuando uno habla de una manada y de un tigre, uno habla de fieras salvajes, que puede desatar en violencia, en odio, contra los que piensan distinto. Se les niega su derecho a existir como seres humanos. Y ese es un cargo fundamental que tendrá que analizar con profundidad el Consejo de Estado. Por otra parte, el cargo segundo es la inhabilidad por doble nacionalidad y conflicto de lealtades. Yo ya había solicitado la nulidad de la inscripción de Abelardo de la Espriella a la presidencia de la República, justamente por la incompatibilidad que existe entre ser ciudadano estadounidense, haber financiado al Partido Republicano como él mismo lo aceptó desde el año 2018, haber financiado campañas de congresistas republicanos en los Estados Unidos, haber votado por Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos, haber jurado en el 2023, cuando asumió la ciudadanía gringa,
que él respetaría la Constitución de los Estados Unidos, las leyes de los Estados Unidos, que él incluso se incorporaría en las reservas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos si fuese llamado en caso de guerra exterior, pero también juró al mismo tiempo que no le sería leal a ningún tercer estado, incluyendo a su estado de origen, Colombia. Entonces, ¿qué argumenté yo? Pedí que se le suspendiera su ciudadanía colombiana porque estaba aspirando a ser el primer mandatario de la nación. ¿Qué respondió el Consejo de Estado? Se inadmitió mi demanda por considerar que eso era un auto de trámite y que solo se pronunciaría el Consejo de Estado en el caso de que Abelardo de la Espriella fuese elegido o nombrado presidente de la República, la credencial que le entregó el Consejo Nacional Electoral. Aquí hay un conflicto de lealtades, un profundo conflicto de lealtades. Él juró serle leal a una potencia extranjera, la potencia más grande del planeta. Y es inadmisible entonces que ahora va a jurarle lealtad a la Constitución, a las leyes de Colombia, va a ser jefe de Estado, va a ser jefe de gobierno, va a ser suprema autoridad administrativa, va a ser comandante jefe de las Fuerzas Armadas cuando es súbdito de una potencia extranjera, y más en relación con el señor Trump, con Marcos Rubio, y también esas denuncias que se han hecho públicas de 11 congresistas demócratas en los Estados Unidos que señalan un posible lavado de activos en los que habría incurrido el señor Abelardo de la Espriella y que tendrían que investigar las autoridades judiciales norteamericanas. Y en todo caso, en esas circunstancias, pues su capacidad de independencia estaría totalmente sometida a los intereses imperiales de la principal potencia militar y económica del mundo. Y el otro cargo es el cargo por la injerencia extranjera que vulnera nuestra soberanía nacional. El señor Donald Trump ha mencionado ya en distintas oportunidades que Abelardo de la Espriella fue respaldado por él, que él hizo lo necesario para lograr que Abelardo de la Espriella fuese presidente de Colombia. Y el propio Abelardo ha dicho que él va a ser el primer presidente republicano de Colombia. Republicano en el sentido de pertenecer al Partido Republicano de los Estados Unidos. Así que, insisto, aquí hay una violación flagrante de nuestra soberanía nacional. Tenemos los artículos 2, 9, 101, 103 y 258 de la Constitución que consagran nuestra soberanía, la independencia del Estado y el derecho al sufragio libre sin coacción ni violencia. El artículo 275 del CEPACA, que desarrolla las garantías estableciendo causas objetivas de nulidad cuando se afecta la pureza del proceso electoral. Así que por esas razones, por la violencia psicológica durante su campaña, que no raya, que realmente se puede demostrar sencillamente leyendo todas sus intervenciones, incurrió en posibles acciones de naturaleza penal que tienen que ser investigadas por la Fiscalía General de la Nación. La violencia psicológica, las amenazas de muerte, la instigación a delinquir, el hostigamiento y finalmente también la apología del genocidio. Ahora, en segundo lugar, resumo la inhabilidad por doble nacionalidad, que aunque no esté contemplada específicamente en un artículo de la Carta Política, pues se infiere, así como hoy un miembro de la carrera diplomática no puede tener doble nacionalidad para evitar cualquier conflicto de interés, pues con mayor razón el jefe de Estado no podría tenerla cuando ha jurado lealtad a una potencia extranjera. Y insistir, nosotros tenemos que defender la soberanía y autodeterminación de nuestro pueblo y protegernos frente a una coacción exterior como la que hemos tenido por parte del gobierno de los Estados Unidos. La soberanía y autodeterminación de los pueblos no es una aspiración, es un derecho de la población colombiana, es un derecho de los pueblos. Está por eso consagrado en la Carta de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, como en la Convención Americana de Derechos Humanos, y hace parte de nuestra Constitución Política, también de nuestro bloque de constitucionalidad. Así que les invito, ojalá firmen masivamente esta acción de nulidad electoral para que podamos pedirle al Consejo de Estado
también una medida cautelar, que es, y voy a insistir en ello, una medida cautelar donde el Consejo de Estado decrete la suspensión provisional del acto administrativo que declaró la elección de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero como presidente de la República. Y segundo, ordenar que no se realice la ceremonia de posesión del 7 de agosto de 2026, ni se reconozcan las prerrogativas del cargo mientras se resuelve el proceso ante el Consejo de Estado. Bueno, esos son los elementos centrales de la medida provisional que esperamos que ustedes puedan respaldar masivamente.